¿Quién es el héroe más grande de todos los tiempos? El que tiene la fuerza de un dios, la tecnología de un genio millonario, o el poder de volar por el espacio. Hoy vamos a hablar de un héroe que no tenía nada de eso al principio. Un héroe cuya única arma era un corazón que no sabía rendirse. Esta es la historia de Steve Rogers, el Capitán América, antes del escudo, antes de los músculos, antes de ser una leyenda. Steve Rogers era un chico de Brooklyn, pequeño, flacucho, asmático y con una lista de enfermedades más larga que su brazo. En una época donde el mundo estaba en guerra, todos los jóvenes fuertes y sanos se alistaban para luchar. Steve también quería hacerlo, pero no por gloria o por demostrar su hombría. Él odiaba a los abusers, a los que se aprovechaban de los débiles, y para él, los nazis eran los abusones más grandes de todos. Así que lo intentó, una y otra vez. Se presentó en cada centro de reclutamiento que pudo encontrar, usando diferentes nombres y direcciones. Y cada vez, la respuesta era la misma: han rechazado. 4F, le decían. Demasiado débil, demasiado enfermo. Cualquiera en su lugar se habría rendido. Habría aceptado que simplemente no estaba hecho para la guerra. Pero Steve Rogers no era cualquiera. En una de esas filas, un amigo le preguntó: ¿no te cansas de que te rechacen? Steve, sin dudarlo, le respondió: Han podría hacer esto todo el día. Esa frase, esa simple frase, define quién es él. Él. Esa terquedad, esa voluntad inquebrantable, fue lo que llamó la atención de un hombre, el doctor Abraham Erskine, un científico brillante que no buscaba un soldado perfecto, sino un hombre bueno. Erskine había visto lo que el poder hacía con los hombres malos, y sabía que el suero del supersoldado que había creado amplificaría no solo el cuerpo, sino también el carácter. En Steve Rogers vio bondad, coraje y un profundo sentido del deber. Vio a un hombre que no quería matar, sino proteger. Llegó el día del experimento, rodeado de generales y oficiales que dudaban de él. Steve se metió en la cápsula. El proceso fue doloroso, agonizante, pero cuando las puertas se abrieron, el chico frágil de Brooklyn había desaparecido. En su lugar, había un hombre en la cima de la perfección física, fuerte, rápido, imparable. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. La esencia de Steve Rogers, el chico que odiaba a los abusones, estaba intacta. Así nació el Capitán América. Pero ser un supersoldado no significó ir directamente al frente de batalla. Al principio, el gobierno no supo qué hacer con él. Lo convirtieron en una mascota, un actor de propaganda. Le dieron un traje colorido y un escudo de utilería, y lo mandaron por todo el país a vender bonos de guerra, a bailar en escenarios con coristas. Para los soldados en el frente, era una broma. Para Steve, era una frustración. Él no había recibido este poder para ser un payaso, sino para marcar una diferencia real. La oportunidad llegó cuando descubrió que la unidad de su mejor amigo, Bucky Barnes, había sido capturada por Hydra, la división científica nazi liderada por el temible Cráneo Rojo. Ignorando las órdenes directas de sus superiores, Steve decidió actuar. Con la ayuda de Peggy Carter y Howard Stark, se infiltró solo tras las líneas enemigas, y allí, en el corazón del territorio enemigo, demostró de qué estaba hecho. No era solo un símbolo, era un soldado. Rescató a Bucky y a cientos de prisioneros, convirtiéndose en una leyenda viviente de la noche a la mañana. A partir de ese momento, el Capitán América se convirtió en el líder de los comandos aulladores, un grupo de élite que llevaba la lucha directamente a Hydra. Con su escudo de vibranium, un metal casi indestructible, se convirtió en una fuerza imparable en el campo de batalla. Pero su liderazgo no venía de su fuerza, sino de su ejemplo. Era el primero en entrar en combate y el último en salir. Nunca pedía a sus hombres que hicieran algo que él no estuviera dispuesto a hacer. Luchaba por lo correcto, no por órdenes ciegas. Inspiraba lealtad y esperanza en un tiempo de oscuridad. La guerra llegó a su punto crítico. Cráneo Rojo, que había usado una versión imperfecta
del suero en sí mismo. Planeaba usar el poder del Tesseracto, un artefacto de energía cósmica, para destruir ciudades enteras y ganar la guerra. La confrontación final era inevitable. En una misión desesperada, para detener un bombardero cargado de armas de destrucción masiva, que se dirigía a Estados Unidos, el Capitán América se enfrentó a su némesis. La batalla fue brutal, pero al final, Steve logró derrotar a Cráneo Rojo. Sin embargo, el avión seguía en curso, sin piloto y con las bombas activadas. No había forma de aterrizarlo de forma segura. La única opción era estrellarlo en un lugar donde no pudiera hacer daño a nadie. Por radio, se despidió de Peggy Carter, la mujer que amaba, prometiéndole un baile que nunca llegaría. Y entonces, tomó la decisión. Sacrificó su propia vida para salvar a millones, estrellando el avión en las gélidas aguas del Ártico. El mundo celebró la victoria, pero lamentó la pérdida de su Mayo, héroe. El Capitán América desapareció, congelado en el tiempo. Casi 70 años después, fue encontrado, congelado, pero vivo. Despertó en un mundo que no reconocía, un mundo sin guerra, pero lleno de nuevos conflictos y ambigüedades morales. Todo lo que conocía, todos sus amigos, su amor, habían envejecido y muerto. Era un hombre fuera de su tiempo. Pero aunque el mundo había cambiado, Steve Rogers no. Sus valores, su brújula moral, seguían intactos. Se unió a Sanechen y Elendon, y luego a los Vengadores, luchando junto a nuevos héroes, contra amenazas que ni siquiera podía haber imaginado. Pero pronto descubrió que el bien y el mal ya no eran tan claros. Se dio cuenta de que Sanechen y Elendon, la organización para la que trabajaba, había sido infiltrada por Hydra desde sus cimientos. La misma organización que había jurado destruir. Este fue un punto de inflexión para Steve. Comprendió que a veces, para hacer lo correcto, tienes que ir en contra del sistema, en contra de las órdenes, incluso en contra de tus amigos. Cuando el gobierno quiso imponer un control sobre los Vengadores, obligándolos a actuar solo con su permiso, Steve se negó. Él creía que los más fuertes debían ser responsables de sus propias acciones, no ser herramientas de agendas políticas que podían equivocarse. Esta decisión lo enfrentó con su amigo, Tony Stark, Iron Man, dividiendo a los Vengadores y convirtiéndolo en un fugitivo. El Capitán América nos enseñó que el heroísmo no se trata de tener superpoderes, sino de tener integridad. Se trata de la voluntad de levantarse y decir, no cuando todo el mundo te dice que te rindas. Se trata de defender tus principios, incluso cuando estás solo. Su verdadera fuerza nunca vino del suero del supersoldado. Su verdadera fuerza siempre fue su carácter, su corazón incorruptible. Steve Rogers, el chico flacucho de Brooklyn, nos recuerda que cualquiera puede ser un héroe. No necesitas ser el más fuerte, ni el más rápido, ni el más inteligente. Solo necesitas ser el más valiente, el que elige hacer lo correcto, sin importar el costo. Esa es la lección y el legado del Capitán América. Un símbolo, no de perfección, sino de la inquebrantable voluntad humana de luchar por un mundo mejor. Si te apasionan las historias de héroes que nos inspiran a ser mejores, que nos muestran el verdadero significado del coraje y la integridad, no te olvides de suscribirte al canal. Tenemos muchas más leyendas épicas que contarte. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video.